Bueno, hoy nos vamos a trasladar desde el tiempo ¿de quién? ¿De quién compartimos? De Gedeón. Ok, nos vamos a compartir desde los días de Gedeón hasta los días de Sansón. Ok, recuerda que Jueces es un libro histórico. Después de la muerte de Gedeón, siguieron varios jueces de Israel y fueron los siguientes: Tola, Jair. De ellos dos fue Abimelech, quien vino a oprimirlos. Ok, y luego después está Jefté, Ibzán, Elón y Abdón, y con ellos la nación opresora fueron los amonitas, Amón. Y luego sigue Josué, el 13º juez de Israel. ¿Y quiénes era la nación que los iba a oprimir que acabamos de leer? ¿Quiénes? Los filisteos. Muy bien, entonces vamos para allá. ¿Estamos ubicados? Sí. Ok. La historia de Sansón, ¿quién la ha leído? Que levante su mano. A ver. Ay, no se salgan. A ver, vuelvo a leer las manos, levantar las manos. ¿Quién ha leído de la historia de Sansón? ¿Quién la ha leído? ¿Quién la ha leído? Ahora, ¿quién ha oído de la historia de Sansón? Que levante la mano. ¿Los mismos? O sea que para algunos no saben ni qué onda con Sansón. Ay, no es cierto. Hasta el inconverso más inconverso de perdida, ay, te sientes muy Sansón, ¿verdad? O sea, de alguna manera hemos escuchado. Bueno, la historia de Sansón es una historia realmente fascinante. Fascinante. Es dramática. Tiene muchas sucesos. Bueno, ves tú devoción, pero también traición, infidelidad, fidelidad, temor a Dios, pero también ves un desastre. Pero es fascinante, de manera que no solo ha inspirado a producciones cristianas de hacer película de ellas, sino que también ha sido llevada a la pantalla gigante a través de empresas cinematográficas seculares. Porque todo lo que reúne esa historia es emocionante y hay que llevarla a las películas. Esta historia es narrada en el libro de los Jueces, en el capítulo 13, y son 4 capítulos dedicados a esta historia donde Sansón es parte. Y la historia de Sansón es en sí la historia de Israel, lo mismo. Ves a Israel, su historia en el libro de los Jueces, dices es la vida de Sansón. Y ves la vida de Sansón y dices la vida de Israel. Así exactamente. Y trata en esta historia el punto más bajo de decadencia espiritual en el que cayó Israel. Es el punto más bajo, o sea, la degradación más grande. Entonces, ¿qué le parece si vamos al contexto de esta historia? Y lo que hoy voy a compartir es el contexto, lo que rodea antes del nacimiento de Sansón. No voy a tratar de Sansón como cuando lo hice con Gedeón el primer día. No voy a hablar todavía de él. Y vamos al capítulo 13, versículo 1. ¿Ok? Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que es como una consecuencia de lo que antes se dijo. El Señor los entregó en las manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante ¿cuánto? 40 años, hermano. Con Gedeón, ¿cuántos años fueron? 7. En esta fue 40 años. ¿Cómo sería? Como la paga del pecado, ¿no? Así de grande era el pecado, que así de grande fue la opresión. Hay justicia. Hay justicia. Entonces, recordemos este ciclo vicioso en el que una y otra vez cayó el pueblo de Israel en el libro de los Jueces, que por cierto fue por 300 años estar cayendo en ese círculo vicioso. 40 años en esta situación. ¿Recuerdan cuando vimos lo de los ciclo vicioso que me lo dijiste, Rubén? La primera fue ¿qué? Ay, hermanitos, ¿sabes con qué necesitamos? Dijimos desobediencia, pecado, ¿verdad? Y luego empieza con E. Y luego S.
Sí. Esclavitud. Esclavitud. Y luego se parece a clamato. Clamor. Ajá. Y luego vino antes de reprensión. Y luego liberación. Y luego tiempo de paz. Ese ciclo vicioso. Pecan, desobedecen, se rebelan. El pecado ¿de qué? De idolatría y de inmoralidad sexual. Y luego caen en esclavitud. Una nación enemiga los oprime durante un periodo de tiempo. Y luego ellos claman por ayuda y misericordia divina de que sean liberados de esa opresión, de ese yugo de esclavitud. Gracias, mi amor. Y luego viene una reprensión. En algunos casos, como en el caso de Gedeón, envió un profeta anónimo para reprenderlos. Y luego enseguida, bueno, eso produce un arrepentimiento genuino. Y luego enseguida, ¿qué hace Dios? Bueno, levanta a este juez o este libertador y los salva. Y después viene un tiempo de paz. Y otra vez vuelvan a hacer lo malo. ¿Qué leemos? Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Se fijas que no aprendemos? Ese ciclo vicioso, volvieron a hacer lo malo. Entonces, imagínate, 300 años, el periodo más grande de esclavitud. Ahora, ¿quiénes eran los filisteos? A ver, bueno, fue un pueblo que Dios usó para castigar a Israel una y otra vez. ¿Ok? Este pueblo venían de un grupo, de una región egea. No hay un mapa para mostrarles que está por el lado de Grecia, el mar Egeo, y luego acá está la parte de Palestina. Acá hay una serie de islas, está la isla de Creta. Al parecer, de todo este grupo de islas venían los filisteos. De ahí nacen, de ese grupo, esa región egea. Ramsés, creo, no sé si segundo o tercero en una batalla, los expulsa y van a parar hasta Palestina, en la zona costera al sur de Palestina, por el mar Mediterráneo. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta cómo había 5 ciudades principales de ellos donde los filisteos se establecieron. Ahora, ¿cuáles eran esas ciudades? Bueno, era Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat. ¿Te recuerdas de Gat? Estamos hablando de los filisteos. ¿Quién recuerda un gigantón? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Goliat. ¿Verdad? Goliat de Gat. ¿Ok? Y Gaza. Entonces, el jefe de cada una de esas ciudades era un rey tirano. Eran terribles. Ellos adoraban al dios Dagón, a la diosa Astarte, Astoret, y también a Baal-Zebú, que es donde viene Belcebú, el señor de las moscas. Entonces era un ejército muy poderoso, organizado, armado. Usaban mucho la metalurgia o el hierro. Imagínate, tenían carros de guerra, su armamento era de hierro. Los israelitas no. Entonces era un ejército poderoso en la guerra. Y luego imagínate, está la tribu de Dan, y está pegado a la región filistea. Así que les toca vivir bien duro a Dan y a Judá esa presión filistea. O sea, de todas las tribus de Israel, ellas dos fueron las que se las vieron negras porque estaban en la frontera con ellos. Imagínate qué difícil. Entonces era una situación muy, muy, muy tremenda. Este pueblo, en todos los filisteos, fue usado por Dios para castigarlos a ellos. Ok, versículo 2. Ya vimos básicamente quiénes son los filisteos, ¿verdad? En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa. Sora estaba ahí pegado también a ellos. De la tribu de Dan, ya te diste cuenta que estaba pegado Dan a la región filistea. Bueno, este hombre Manoa vivía en una ciudad ahí que estaba en la tribu de Dan, y su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. ¿Ok?
Aquí este pasaje, híjole, lo malo, pero tú tienes tu Biblia, puedes estar siguiéndome. Es que está muy bien cuando aparece ahí, ¿verdad? Ok, nos libera, hermanos, de tener los ojos ahí frente a uno, ¿verdad? Porque están así. Entonces, el texto nos habla de un matrimonio del que solamente se nos proporciona el nombre del esposo, no el de ella. Y Manoah significa como el reposado, el descansado, lugar de descanso, o condición o estado de descanso o de reposo. Qué bonito, ¿verdad? Que lo que significa su nombre. Entonces esto tiene que ver con ser una persona apacible. Ay, qué bonito, ¿verdad? Las personas que son así muy apacibles. Bueno, entonces vemos que se trataba, a través de esta historia vamos a poder comprobar y ver que se trataba de un matrimonio piadoso, un matrimonio humilde y temeroso de Dios. Tú lo vas a ver a medida que vayamos avanzando, porque ellos se guardaron de contaminación. O sea, ellos vivían en medio y eran parte de un pueblo de Israel, pero no tenían el estilo de vida del pueblo, porque el pueblo era apóstata y ellos se guardaron así como Gedeón. Así que era un matrimonio temeroso de Dios. La esposa de Manoah, leímos que no podía quedar embarazada. Cuando leemos, dice que ambos leemos que no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cuando leemos que no podía quedar embarazada, esto quiere decir que ambos lo intentaban. ¿No es así? Porque hazte cuenta que dices, no tiene hijos o no tengo hijos. Sí, pero ellos no son activos sexualmente. ¿Cómo van a tener hijos? O una iglesia, ¿cómo se va a producir una iglesia si la iglesia pues no produce? Así no se reproduce. El pastor no se reproduce, las ovejas se reproducen. Entonces ellos lo intentaban, pero infructuosamente. No podía quedar embarazada y no tenía hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que ella era estéril. Era estéril, así dice literalmente en algunas otras versiones. Ahora, acerca de la esterilidad, siempre se ha considerado en el Oriente no solamente un motivo de pesar y de aflicción, sino de reproche. ¿Ok? Que podía llegar por parte del esposo, que podía llegar al divorcio. Inclusive en los contratos matrimoniales venía que si ella no podía dar a luz o traer hijos, o sea, era un motivo para yo separarme de ti. Entonces imagínate. Además, se creía que el don de Dios, el don de los hijos, representaba la bendición de Dios. El don de los hijos representaba la bendición de Dios, mientras que lo contrario representaba la maldición. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Ella no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces, para ella, vivir en ese estado significaba vivir en un estado de aflicción. Sentirse señalada y de alguna manera culpable. Porque llegas a pensar que es por mí, por algún pecado en mi vida. O sea, yo estoy maldecida porque no tengo la bendición de Dios para dar a luz. ¿Te das cuenta? Qué impresionante. Entonces el sentirse señalada, juzgada, pues se sentía culpable. Ahora mira lo que dice la Torah, la Torah, que viene siendo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. A ver, vamos a ver, díganme los 5 primeros de la Biblia. Déjenme escoger a alguien. A ver. Perfecto. Los 5 primeros libros de la Biblia, la Torah. Ok. Éxodo 23-26 dice: no habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una larga vida, una vida plena. No va a haber mujer que pierda a un hijo en su embarazo y no habrá ningún estéril.
Deuteronomio 7:14 dice: serás la nación más bendecida de toda la tierra, ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías. Imagínate para esta mujer conocer lo que dice la Torah, de que no va a haber una mujer que no dé a luz. ¿Te das cuenta? ¿Cuál bendición? Si yo no puedo dar, si yo soy estéril. Es tremendo esto. Ahora, la Biblia no nos dice la edad que tenían ni cuánto tiempo tenían de casados como para poder determinar ese tiempo de aflicción que tenía viviendo. Ahora vemos que es un hombre temeroso de Dios, que la amaba. Y eso es importante. Ahora, respecto a la esterilidad, Dios permite que esto le suceda a algunas mujeres, pero siempre obedeciendo a un propósito en particular. Por ejemplo, para mostrarles qué es aquello que pudiera estar impidiendo o estorbando su embarazo. O sea, una mujer, Dios permite que eso le pase y dice: ¿por qué no me puedo embarazar? Bueno, Dios quiere enseñarle algo ahí, y eso se puede descubrir a través de la oración. Amén. Y Dios usa cualquier situación para hacerte ver: hay algo en tu vida. Desde una cuestión física, porque no te puedes embarazar. A lo mejor tú te sientes culpable, y el problema, hablando en cuestión física, puede ser el hombre y no la mujer. Quizá también se deba a que no es el tiempo de Dios, y eso debe traernos paz. Por diferentes razones. ¿Por qué no es el tiempo? Porque Dios sabe si tú el día de mañana que te embaraces se va a desatar un conflicto terrible en tu matrimonio que va a afectar al niño, o va a venir un tiempo muy grave de necesidad económica. Yo nomás digo esto, pero Dios sabe por qué puede no ser el tiempo. Igual, y es decir, todo está bien, pero no es el tiempo. Dios dice cuándo, cómo, a dónde y a qué horas y bajo qué circunstancia. O puede ser un llamado para tener una mayor búsqueda de la presencia de Dios y su voluntad. Que Dios nos está llamando, que no quiere vernos obsesionados. Como decía Marla: hijo, ya estaba produciendo a mí algo, y que Marla se da cuenta que era Dios lo primero que ella debería ocuparse. Entonces Dios en vez quiere eso, llamar tu atención para una mayor búsqueda de Dios, su voluntad, y decir: tu voluntad está por encima de mis mayores anhelos y de mi necesidad de ser madre. Dios desea ser buscado primero. Busca primero el reino de Dios, y todo lo demás, entre ellos la necesidad de ser madre, será una añadidura. O sea, busca primero a Dios, y lo demás va a venir. Y entre eso que va a venir, viene el embarazo y el dar a luz y ser madre. Entonces dice: busca primero el reino de Dios. La traducción del lenguaje actual dice: Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Entonces Dios conocía el corazón de la esposa de Manoah, su anhelo de ser madre, y Él se lo concedió. Ahora, pero hay algo importante aquí. La Biblia, el texto no nos dice que Dios está respondiendo a una oración que hizo la esposa de Manoah de querer ser madre y de que quedar embarazada y dar a luz. No dice eso. Que es diferente al caso de Ana, la esposa de Elcana. ¿Se acuerda de la mamá de Samuel? Ella sí le pidió un hijo y Dios respondió. Pero aquí no nos dice el texto que ella estuviera orando por un hijo. Entonces, Dios mismo es quien toma la iniciativa de que ella quedaría embarazada y tendría un hijo. ¿Queda claro? Entonces, ¿de quién es la voluntad y la iniciativa para que tu mujer tengas hijos? De Dios. Porque
¿Es bueno planear? Claro que sí. Tú puedes decir, nos acabamos de casar, queremos disfrutar los primeros 5 años. Estamos bien jóvenes, ¿verdad? Y queremos disfrutar los 2, 3, 4, 5 primeros años y luego ya te embarazas. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué si no puedes tener? ¿Y tú estás haciendo planes? Es mejor decirle a Dios, anhelamos ser padres. Y creemos que este tiempo podemos disfrutarlo para esto y esto, pero concédenos esa dicha. Tú eres quien decide, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero es tu voluntad. Amén. Entonces tengamos eso muy, muy preciso. ¿Ok? Versículo 3. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Ok, muy bien. Se le apareció. Tú no puedes quedar embarazada. Así, ¿te das cuenta de lo asombroso de Dios? Que te envía un mensajero no para decirte, tú no puedes quedar. Ay, ¿cómo sabes tú? Tú no puedes quedar embarazada. No has podido tener hijos, pero pronto vas a quedar embarazada. Ahora, mujeres que están casadas y no han podido tener hijos, en caso de que aquí hubiera alguien, busquen a Dios en oración. Pídanle con fe y conforme a su voluntad. Confíen en Él y Él les concederá las peticiones de su corazón. Si no pueden, busquen a Dios. Busquen a Dios con fe. Busquen cuál es su voluntad. Confíen en Él. Él va a conceder las peticiones de su corazón y ustedes van a poder concebir hijos conforme al diseño para el cual fueron creadas. Si es que así es la voluntad de Dios, que nuestra voluntad está subordinada a la de Él. ¿Ok? Entonces, ahí mismo en el versículo 3. Ahora déjame decirte lo siguiente. La esposa de Manoah es una de las 4 mujeres en la Biblia en las cuales un ángel se les apareció para decirles que iban a quedar embarazadas. Le picho unos machos. Quien me diga quiénes son las otras 3. No busquen en sus celulares. ¿Quién? Una, levante la mano. Uno, a ver. Elizabeth, María y Sara te ayudaron, pero te lo va a pichar mi Cristi. ¡Bravo! Ok, ¿cómo? Con extra queso. Ok. Ahora, antes de comentar este versículo, que un ángel del Señor se le aparece, quiero hacerle la misma pregunta que hice cuando compartí acerca de Geón, cuando se aparece el ángel del Señor. El ángel del Señor se refiere a un mensajero angelical enviado por Dios, uno de aquellos de entre los millones de ángeles que hay, que le sirven y le adoran día y noche, o se refiere a Dios mismo en la persona de Cristo. ¿Ok? ¿Quiénes dicen a un ser angelical? Alado de alas, ¿no? Ok. Entonces, se trata de una teofanía, como dijimos, una aparición visible de Dios en forma humana. O sea, la presencia de Cristo en forma corporal antes de su nacimiento en Belén. Se refiere a una teofanía, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Ok, tú mismo lo vas a comprobar a medida que avancemos en esta historia. Ok, entonces se le aparece y le dice: aunque no has podido tener hijo, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Ahora, el ángel le reveló, pon atención, primero su condición actual, estéril. Segundo, su futura condición, una mujer fértil.
y que va a ser madre. Número 3, la revelación del sexo o el género del bebé. ¿Cómo la ves? Antes de que su óvulo escogiera aquel espermatozoide llamado Sansón. Porque el óvulo es el que él escoge el espermatozoide que más le gusta. Pero este óvulo fue guiado por Dios para que dijera, este mero es, ¿verdad? Y después de una larga cabecilla que ahí va como loco compitiendo, pues mira que Sansón. Ahí va. Hizo que este óvulo fuera fecundado. Y luego también le va a revelar acerca de esa consagración que el hijo debe tener de Dios como nazareo. Y 5, la misión de vida que va a tener. Esta es una revelación. Por eso el nacimiento de Sansón es sobrenatural. Sobrenatural el contexto de cómo va a suceder. ¿Ok? Y luego el ángel en el versículo 4 continúa diciéndole, así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, ni ella ni el bebé. Ahora, las que están embarazadas ahorita, que son 5, ¿verdad? 5. Se añadió al equipo, a la liga de embarazos, Itzel. Ok, ustedes saben que el médico les va a decir que no deben comer, ni que anden de borrachinas, de chupitos, ¿verdad? O sea, saben que no. Ok, pero ni ella ni el bebé, o sea, los dos no deben. Entonces, respecto a los alimentos prohibidos, porque le dice no debe comer ninguno de los alimentos prohibidos. Bueno, ese ya tú en tu casa ves Levítico capítulo 11, y Números capítulo 6, y ahí va a decir específicamente acerca del nazareato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se dice que la dieta israelita fue moldeada por la dieta de Dios. ¿Cómo? O sea, que aquello que no podía ser ofrecido en sacrificio a Dios, debías abstenerte de comerlo. O sea, si no puede ser ofrecido en sacrificio, es un animal que tú no puedes comer. Y entre ellos que no puedes comer está, ¿qué? Y diga, y me encanta. Yo sé. La Biblia dice que de todo lo que vendan en la carnicería a comer, ¿verdad? Si se toma con acción de gracias, porque ahí es santificado y todo. Pero así estaba. Tampoco el camello, ni el conejo. Y te va a hablar de las pezuñas y todo eso. Puede comer la vaca, el res, la cabra, el cordero. Ok, pero dice que no puede comer alimentos prohibidos. Versículo 5. Quedarás embarazada y darás, nuevamente se lo dice, y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello. No debe pasar navaja sobre su cabeza, pues él será consagrado a Dios como nazareo, sino desde su nacimiento. Y él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. ¿Ok? Pues él será consagrado a Dios como nazareo, no nazareno. ¿Sí? Nazareo, no nazareno. Nazarenos son los que son de Nazaret, ¿ok? O que residen ahí. Pero aquí es nazareo. ¿Qué significa nazareo? Bueno, significa separar, consagrado o abstenerse. Por eso él le dijo, él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Aquí vamos a ver algunas cosas muy importantes. En Israel, un nazareo era aquel que voluntariamente hacía un voto de consagración a Dios por un determinado tiempo. ¿Ok? O sea, es como decir, no, me quiero meter con Dios. Hoy dirías tú, quiero meterme con Dios.
ya voy a tener este tiempo, apartamiento y quiero buscar a Dios. O sea, era consagrarse a Dios. Tú podías decir, todo este año quiero tener un año de entrega, de devoción. Entonces era un voto especial, porque el nazareo era aquel que se consagraba voluntariamente, completamente a Dios. ¿Ok? ¿Qué prohibiciones eran? Bueno, ya las leímos. La primero, tenía que abstenerse del vino, de bebidas alcohólicas como la sidra, pasas y todo lo que viniera de ahí. Número 2, ahora mira lo que dice Proverbios 21. El vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Entonces debía abstenerse del vino. ¿Ok? Número 2, no debía cortarse el cabello durante su consagración. En el pensamiento antiguo, el cabello y la sangre se consideraban o representaban de una forma significativa la esencia de la vida de una persona. Y debía mantenerse el cabello y conservado así, natural. Por eso no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Ok? ¿Qué pasaba después cuando se cumplía el voto? Bueno, te tenías que cortar el cabello, ¿verdad? Y llevarlo con el sacerdote y ser quemado en el altar. Y después de un ritual y un proceso, ya quedabas libre del voto de nazareo. Ya podías volver tu pelo, ya no había un estado de consagración. Y número 3, no debían acercarse a un cuerpo muerto. Y esto incluía hasta el pariente más cercano, como un padre. Fíjate, si moría, no podías tocar. Entonces, ¿queda claro? Estas prohibiciones. Entonces, una completa consagración a Dios. Ahora, aquí hay algo diferente en la vida de Sansón, porque este nacimiento es impresionante. Recuerda, el nazareo era un voto voluntario, pero aquí hay algo diferente en la vida de Sansón. Él no hizo ningún voto, porque su consagración fue desde que naciera. Ajá. Y otra cosa más, no era un voto temporal, porque el versículo 7 nos dice que era desde su nacimiento hasta su muerte. ¡Wow! ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ven? Madres que hoy están aquí, especialmente aquellas que están embarazadas. Abril, Rosa, Carla, mi hija Marla y Itzel. Y aquellas también que recién acaban de dar a luz, como Yasmín y Brenda. Ajá. Consagren sus hijos a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Y aunque ustedes ya lo saben, me es preciso y necesario recordárselos. ¿De acuerdo? Consagren, y a ustedes mujeres y a sus esposos, conságrenlos para su gloria. Y consagrarlos para su gloria es consagrarlos para su servicio y su propósito. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Ay, se me vino toda la bolsita. Mejor la saco. Pero traigo ganas de oprimir la bolsita, pero está bien, no lo voy a hacer. ¿Ok? Versículo 6. Ya vamos dándole duro, no importa dónde quedemos. Entonces la mujer corre a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios y daba miedo verlo. No le pregunté ni de dónde era, ni me dijo su nombre. Y luego le dice lo que le dice el ángel: vas a quedar embarazada y todo lo demás. Entonces dice, y me dijo: pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareno, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Ok? Corrió al esposo a decirle al esposo. Ok, aquí me quiero detener algo así bien rapidito. La mujer corrió a decirle a su esposo. ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos acerca
de la importancia, el deber y la responsabilidad de compartir con sus esposos toda experiencia, revelación, sueños, que tengan ese tinte espiritual, porque Dios a nosotros nos ha puesto como los responsables de la vida espiritual de nuestra familia. Y Dios ha decidido usarnos como la cabeza y líderes que somos, para que a través de la palabra de Dios, del discernimiento espiritual bíblico, el sentido común, esa congruencia con la verdad de Dios, nos lleve a la oración, a buscar a Dios para poder tener claridad. Y como consecuencia direcciona este suceso, esta experiencia que ustedes como mujeres puedan tener. ¿De acuerdo? Ella corrió con su esposo, ella sabía que ella vivía bajo autoridad. Y corre con su esposo a decirle, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo Manoah? Pues lo que debió hacer fue orar. ¿Ok? Entonces la esposa de Manoah pensaba que el ángel era un hombre de Dios, un profeta. ¿Ok? Porque dice que ese hombre de Dios tenía un aspecto como uno de los ángeles de Dios. Y dice, hombre de Dios. Ella no ha percibido todavía. Pero lo que sí dice es que le daba miedo verlo. Imagínate cómo imponía ese hombre de Dios. La Reina Valera 60 dice temible en gran manera. O sea, la mujer cuando se aparece, ese ángel le dio miedo. Era imponente. Versículo 8. Entonces, ¿qué hizo Manoah? Buscó a Dios en oración. Te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Ellos están creyendo la palabra de Dios. Eran personas de fe, creyeron. Y aquí es importante esto, porque cuando se trata de un llamado de Dios, aquí especialmente en nuestros hijos, qué importante es pedirle a Dios en oración que nos hable acerca de una instrucción posible, lo que demanda ese llamado para poder llevarlo a cabo eficazmente y poder guiar a nuestros hijos. Fíjate cómo el papá le dice, te pido que ese hombre de Dios vuelva y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Yo necesito que me digan más. ¿Ok? ¿Te das cuenta la importancia? Somos responsables de nuestros hijos. Entonces el Señor le responde a Manoah esa oración, y sí, se le apareció de nuevo el hombre de Dios, pero a la esposa, no a él. ¿Cómo la ve? ¿Y la esposa qué estaba haciendo? Estaba sentado en el campo. Y por eso decimos que Dios se viene y decide revelarse en lo ordinario. Ella está sentada en el campo y se le apareció por segunda vez. Lo ve la mujer y corre de nuevo con su esposo. ¿Ya veo? ¿Cómo es importante? Corrió de nuevo a contarle, el hombre que se me apareció el otro día, aquí está de nuevo, así que vente, porque él quería verlo y Dios le concedió eso en oración. ¿Ok? Entonces él le dice, ya me estoy adelantando rápido, versículo 11, 12, él le dice, ¿eres tú el hombre? Ajá, que le habló a mi esposa el otro día, ¿eres tú? Ay, remangándose, ¿no? ¿Qué andabas haciendo ahí? ¿Eres tú? ¿Verdad? ¿Eres hombre? Sí, contestó él, soy yo. ¿Y qué? No te creas, eso no dice. No. Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoah le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Qué importante. O sea, juntos regresan y después de que Manoah confirma que es el hombre de Dios, podemos ver a padres piadosos y temerosos de Dios. Ajá. Y dicen, queremos saber qué reglas van a gobernar la vida de nuestro hijo
¿Y cuál va a ser su vocación? ¿Cuál es el trabajo que va a hacer? Somos sus papás y nos interesa, porque queremos guiarlo desde que nazca. Amén. ¿Cuántas ya están sintiendo a sus bebitos que se mueven? ¿Cuántas mujercitas de las embarazadas ya le están ministrando a sus hijos? Ministrenles, háblenle. Hombres, bésenle la pancita. Háblenle a sus hijos, bendíganlos, oren por ellos. Ajá. Y ellos quieren saber, porque Él va a ser el instrumento que va a empezar a liberar a Israel de los filisteos. ¿Ok? Y así mismo debe ser en nuestra vida y con nuestros hijos. Debemos estar gobernados por la ley de Dios. Amén. Y tener claro cuál es nuestra misión de vida. Llévate esta tarea. ¿Cuál es mi misión de vida? Así, y escribe: esta es la misión de vida que yo tengo en esta tierra. ¿Ok? Entonces el ángel del Señor le contestó, versículo 13-14: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Y le dice lo que no debe comer. Notas que nuestro deber como esposos, cabezas y líderes de hogar es dirigir, instruir, cuidar y velar por la vida en todo sentido, específicamente el espiritual, de la vida de nuestra esposa y nuestros hijos. Ve cómo le contestó: tú eres el hombre, y le da, y luego le dice: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. A ver, la Biblia dice que nuestra esposa es santificada en nosotros por la palabra. Así que nosotros debemos estar vigilando que nuestra esposa esté metida con Dios. Ajá. ¿Ok? ¿Queda claro? El ángel le dice: cuida que tu esposa siga estas instrucciones. Amén. Entonces, bueno, vámonos rápido, Él, versículo 15 y 16, le quiere ofrecer a prepararle un cabrito, y no es de Monterrey, Manoah, pero dice: para que lo comas, y se me quedaré, le dijo el ángel, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor, una ofrenda de grano. Fíjate. Y dice entre paréntesis: Manoah no se da cuenta de que era el ángel del Señor. Y dice entre paréntesis como para aclararnos a nosotros de que está desarrollándose un diálogo, y él ni siquiera sabe que es el ángel del Señor. Ajá. Ahora, hay algo que llama la atención. No dice que él está hablando con un ángel del Señor. No se daba cuenta que era el ángel del Señor, no uno de los ángeles del Señor, el ángel del Señor. Ajá. Entonces, para Manoah y su esposa piensan que están hablando con un hombre de Dios, un enviado, un profeta, un siervo de Dios, que tiene aspecto angelical. Pero este ángel no se presentó así en esa forma alada de ángeles gigantescos resplandeciendo, sino tomó forma de hombre. Y Dios, si hasta aquí te das cuenta, está llevando a cabo una revelación progresiva. Se aparece como un hombre de Dios. Para ellos así lo perciben. Segundo, la revelación va en aumento. Les da un mensaje de Dios. Número 3, sigue aumentando la revelación porque va a venir una ofrenda y ahí te vas a dar cuenta. Y aquí podemos darnos cuenta, como en el caso de Gedeón, cuando una comida se convierte en un sacrificio y una mesa en un altar. Y aquí va a aumentar la revelación. Entonces, versículo 17, Manoah le pregunta al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. Fíjate cómo esa gratitud, esa manera de ser un anfitrión, porque aquí la ofrenda tiene que ver cuando se está congratulando a alguien, que la persona está ofreciendo un sacrificio por honor y respeto a alguien. Queremos honrarte por medio de esta ofrenda. Y cuando se cumpla todo, queremos honrarte.
¿Cómo te llamas? Ahora, aquí déjame decirte algo. Leí una nota que decía, un nombre es algo significativo y más aún potente, que no solo rotula, sino que moldea a su receptor. A quien recibe ese hombre no solamente está rotulado con un nombre que le pusieron, sino que el significado de ese hombre afecta a su persona. Entonces te das cuenta lo importante que es. En ese tiempo era decisivo porque tenía un peso muy grande. El nombre que los padres le ponían a sus hijos era de suma importancia. Porque para ellos su significado era importante. La misión de vida era importante. Su asombro por Dios era importante. Y para ellos había un gran anhelo de que eso que ellos pensaban y ese nombre con su significado, ¿verdad?, tuviera un peso en la vida de su hijo. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, y yo sé que ahorita podemos poner un nombre y en nuestras oraciones y consagraciones está que le sirva, ¿okay? Para que no te vas a sentir ahí condenado. Entonces había varias situaciones por las que se ponían nombres y se podía poner el nombre por una posición, o sea, en referencia o referido a una posición. En el caso de Eva, ¿verdad? ¿Y cuál iba a ser su nombre? Iba a ser llamada Eva. O sea, era varona porque del hombre fue tomada, tenía su posición ahí, iba a ser madre de todos los seres vivientes, estaba en una posición. El nombre podía ser referido a una ocasión, a una circunstancia, a un acontecimiento, a una transformación. ¿Te acuerdas? Cuando a Pedro le dije, desde ahora te llamarás Pedro, era Simón. Hay una transformación de vida. Sara, Abraham, Jacob, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Hay una transformación. Bueno, en la Biblia hay muchísimos ejemplos de personajes, tanto buenos como malos, que nos sorprenderíamos al ver la relación que tiene su nombre con su persona y su carácter. ¿Quiénes saben lo que significa, por ejemplo, Caleb? Perro, ¿verdad? Y a lo mejor se lo quiso cambiar muchas veces. O a lo mejor diríamos, espérate, hay que ver el sentido. Entonces hay varios nombres que podemos sorprendernos. Ahora, versículo 18, aquí está increíble. Ya estamos para perfilarnos al final. ¿Para qué me preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor, es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Ahí está la revelación aumentando en intensidad. ¿Cómo la ve? O sea, ellos no saben. Ellos creen que es un hombre de Dios, un profeta, un siervo. Y cuando le pregunta, ¿para qué quieres saber mi nombre? Es maravilloso mi nombre. Es demasiado maravilloso para que tú lo puedas comprender. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Porque en el nombre de Dios está contenida su indescriptible grandeza. Por eso le dijo, tú no lo puedes comprender. Está contenida su perfección, su grandeza. Y cuando decimos su grandeza, hablamos de su inmensidad, su infinitud, su eternidad. O sea, estamos hablando de su trascendencia, que Dios va más allá de toda limitación humana. No hay límite para Dios. Él está más allá. Él está por encima y separado de su creación. Entonces vemos a Dios su soberanía, pero vemos su santidad y vemos su gloria en su nombre. Entonces es demasiado maravilloso para que tú lo puedas comprender. Y tú y eso lo tenemos que tener presente. Que Dios nos creó, o sea, la mente humana, con todo y lo maravillosa que es, fue creada con una discapacidad
para comprender la inmensidad y la dimensión de Dios. Y alaba a Dios por eso, ¿verdad? Mi mente no te puede comprender. Toda la iglesia estamos limitada. Nada más nos has dado un vislumbre de tu gloria. Y tú y yo debemos comprenderlos para vivir en un asombro constante de Dios. Y nada más se reveló lo suficiente. Pero en los últimos tiempos se reveló a través de ¿quién? De la gloria de su Hijo. Amén. Y ahí está el Evangelio. Amén. Porque Él nos vino a revelar lo incomprensible de Dios. Amén. Y ese es lo grandioso. Ajá. ¿Y te acuerdas cuando Dios se reveló a Moisés? Que Él dijo: yo soy. Ese es mi nombre. En otras palabras, le está diciendo: yo estoy vivo, presente y activo. Ajá. Yo hago existir. Yo revelo mi presencia como y cuando quiero. Y hago que acontezca lo que quiero que acontezca. Amén. Ese es mi nombre. Wow, ¿cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Entonces, la revelación de Dios va en aumento. Y ahora se va a hacer más evidente por medio del sacrificio. Y la ofrenda se usaba en situaciones, repito, donde se procuraba el respeto y el honor de la persona. 19 al 21, lo leo así, parafraseado: toma un cabrito, una ofrenda de grano, y en una piedra la pone como sacrificio. Y dice: y mientras Manoah y su esposa observaban, imagínate, pone el cabrito, pone el grano, el aceite, prepara la ofrenda, y mientras observaban, dice la Biblia, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió entre las llamas al cielo. ¿Cómo ves? Y al verlo, Manoah y su esposa cayeron con el rostro en el suelo en adoración. Las ofrendas de grano, hermanos, solo empleaban una pequeña cantidad que se quemaba por completo sin producir llamas. Solo humo, solo un humo denso. Pero aquí salieron llamas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Qué impresionante, ¿va? Y el ángel asciende en medio del fuego y cae. ¿Qué significa esto? Que Dios aceptó la ofrenda, consumió la ofrenda. El ángel se desaparece. Y la revelación, porque va de manera progresiva e impresionante. Versículo 21. El ángel no volvió a aparecerse a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah finalmente se dio cuenta que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Quién era el ángel? Dios mismo. Vamos a morir porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Vamos a morir. Pero mira, ¿te acuerdas con Gedeón? Oh, va a morir, va a morir. Y tú y yo debemos dar gracias a Dios que no nos mató. No nos mató la santidad de Dios en Cristo, sino nos hizo aceptos en Él. Amén, amén. Versículo 23, para terminar. Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría hecho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Mira todo lo que le dice la esposa. ¿Sabes, en resumidas cuentas, que le está diciendo la esposa? Que lo que Dios empezó con gracia no iba a terminar en juicio. Amén. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Mira cómo levanta a su esposa en los momentos en que nosotros podemos sentirnos morir. No, espérate, tranquilo. Así como ya, levanta los ojos.
O sea, ya te diste cuenta, no estamos muertos, no estamos muertos. ¿Cómo nos va a matar Dios? Ya aceptó la ofrenda. Ánimo, ánimo, Manoa. Te echo la manoa, pero ya levántate. Amén. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. ¿Se cumplió todo? Sí, y el Señor lo bendijo y el niño creció. Ahí está. Dios va a bendecir a nuestros hijos, hermanos. Ya están bien benditos todas las que ya dieron a luz. Las que van a dar a luz ya traen la bendición del Señor ahí en sus vientres. Y creció, y le puso su nombre Sansón. ¿Y sabes lo que significa? Sol. Algunos rabinos dicen poderoso, osado. Otro, causa de destrucción. Y lo vamos a verla en la historia. Es como el sol. No como el sol de México, ¿verdad? Amén. Y ahí está la bendición del Señor. Y ahí está el niño. Y empezó a manifestarse ya. Ahí dice: y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo. Ahí está ya la manifestación del Espíritu de Dios. Así que queremos que los hijos que van a venir, el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos, hermanos. Amén. Hasta aquí nos vamos a quedar y vente el domingo. Este fue el contexto. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendita palabra que nos inspira, nos anima, nos gozamos al leer estas historias del Antiguo Testamento y el Evangelio, Padre. Ayúdanos a llevarla en el corazón, a disfrutar y saber que en ti nuestras vidas han sido santificadas. Bendice a cada una de tus hijas de esta iglesia que están embarazadas, las que ya dieron a luz. Señor, que guíes a cada segundo este proceso de su embarazo con gozo, con vida, que la unidad y la armonía con sus esposos sea especial, para que sus hijos vengan a esta vida bajo un entorno de amor divino, bajo un ambiente de paz, de armonía. Glorifícate, Espíritu Santo, honrando y glorificando al Padre, viniendo a la vida de ellas, a su vientre. Bendícelos, llénalos de ti, Espíritu Santo, ahí en el vientre de sus madres. Los bendecimos en el nombre del Señor, los santificamos en su nombre, los consagramos en su nombre y los anhelamos y los esperamos con gozo. Que este servicio sea especial, como un recordatorio, pensando en la vida de Sansón, pero que la vida de ellos sí sea una vida consistente en el Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Amén, amén, amén.